Hola maestros, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la segunda parte de esta sesión. Entonces vamos a iniciar con compartir la pantalla para que ustedes puedan identificar el material y la presentación de esta segunda parte de la sesión. Bien, vamos a dar inicio. Fíjense, nos quedamos en la parte de planificar para potenciar el aprendizaje. Recuerden que estamos trabajando lo que son los principios pedagógicos, los 12 principios pedagógicos del Plan 2011. Entonces, esta parte les decía la sesión anterior de planificar, tiene que ver como un elemento sustantivo de la práctica docente, es decir, tiene que ver con algo que el docente tiene que realizar porque es su instrumento de actuación para saber y para corroborar qué es lo que está haciendo durante su práctica profesional. Entonces, la planeación tiene que ver con el manifestar diferentes formas de trabajo. Recuerden que existen, lo vamos a ver más a profundidad, pero existen diferentes metodologías que nos van a permitir trabajar durante nuestra sesión. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la secuencia didáctica, la situación didáctica, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el STEAM, entre otras, ¿no? Y de acuerdo a las capacitaciones que nos han dado en estos últimos meses de referente a lo que es este nuevo modelo educativo, bueno, pues ya nos vamos empapando un poco más acerca de estas metodologías. Entonces, en la planeación me va a permitir, aparte de saber qué es lo que voy a trabajar durante la clase, me va a permitir poder atender las necesidades de cada uno de mis estudiantes, como reconociendo los estilos, los ritmos y los canales de percepción de cada uno de los estudiantes, es decir, cómo aprenden mis estudiantes y cómo lo voy a guiar durante mi clase. Ahora, cuando selecciono estrategias, bueno, la planeación me va a permitir seleccionar estrategias didácticas que sean pertinentes a cada uno de estos estilos de aprendizaje. Recuerden que una vez reconocidos los estilos de aprendizaje, no necesariamente solamente se va a favorecer uno, sino se tienen que favorecer todos los estilos de aprendizaje, pero pues obviamente ya enfocados directamente a cuáles son los que predominan, ¿sale? Entonces, bueno, pues en mi planeación en el 2000, la planeación en el 2011 implicaba que el docente pudiera desarrollar los aprendizajes esperados. Recuerden que los aprendizajes esperados son lo que se pretende lograr en los estudiantes o lo que se pretende que los estudiantes aprendan en un tiempo determinado. Los aprendizajes esperados y los aprendizajes clave iban en función de un tiempo específico. Ahora, esta planeación lo que me permitía, pues obviamente al tener un control sobre lo que yo estaba haciendo, me permite tener un ambiente de aprendizaje propicio y adecuado para este aprendizaje esperado. Es decir, este ambiente va a ser todo lo que nos rodea, ¿sale? Pero eso tiene que ver con el siguiente principio pedagógico, que es generar ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje van a ser aquellos espacios donde se desarrolla la comunicación y la interacción que van a posibilitar el aprendizaje. Ahora, la comunicación e interacción entre quiénes, entre el docente y los propios estudiantes, entre el entorno. También se da esta relación, esta simbiosis entre todo lo que está en el lugar o en el espacio determinado, pues va a favorecer o va a perjudicar lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros aquí vemos dos imágenes. En la primera de las imágenes, los estudiantes están haciendo una actividad numérica, ¿no? Supongamos que estamos hablando de estudiantes de primaria. Están haciendo una actividad de matemáticas. En el pizarrón vemos que están los números, tienen juguetes, tienen diferentes carteles, tienen relojes, tienen muñecos, tienen cualquier tipo de instrumento necesario para que ellos puedan interactuar directamente con el ambiente y lo que se está aprendiendo. Entonces, vamos a llamarlo como un ambiente de aprendizaje adecuado. ¿Por qué? Porque el estudiante, donde se encuentre en ese espacio, va a poder aprender. Pero ahora, si nos vamos a la siguiente imagen,
podemos observar que los estudiantes están, unas niñas están jalando el cabello, otros, un niño quiere aventar la banca, otro está gritando, otro está, pues están peleando, otro está alzando su libreta para aventarlas. Supongo, va a ser esa acción. Entonces, ¿cuál de los dos ambientes o cuál de los dos, de las dos imágenes ustedes creen que el ambiente de aprendizaje sea el propicio? Es decir, cuál de estos espacios realmente va a promover la comunicación y la interacción que posibilitan el aprendizaje. Pues yo considero que la primera. La segunda va a ser muy difícil porque se interrumpe ese canal de comunicación. ¿Sale? Acuérdense que dentro de la propia comunicación, cuando establecemos el circuito del habla, nosotros tenemos un emisor, un receptor que van cambiando de papeles porque la comunicación es bilateral, es de dos o más. Y posteriormente, bueno, cuando se da ese circuito del habla pueden existir factores que interrumpen o totalmente quiebran la comunicación, que son los factores de ruido. En este caso, en el ambiente de aprendizaje 2, en la imagen 2, vemos factores de ruido que van a interrumpir ese canal de comunicación. ¿Por qué? Porque no están propiciando ese aprendizaje y probablemente la maestra no tenga una planeación adecuada, no conozca los estilos de aprendizaje de los estudiantes y posiblemente también esté improvisando su clase. Por eso de ahí la disrupción total del aprendizaje. Entonces, estos ambientes de aprendizaje los vamos a ver como una medida o para que nosotros actuemos de forma directa con los estudiantes y podamos construir juntos ese aprendizaje esperado. Ahora bien, vamos con el siguiente principio pedagógico, que es el principio 5. El principio 5 nos va a decir que en el plan 2011 debemos de poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares y de los aprendizajes esperados. Ahora, justamente en el plan 2011 nos explica cada uno de estos términos para poderlos emplear directamente en la práctica. Ahora, ¿qué es una competencia? Recuerden, implica un saber hacer, que son el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores a la hora que se movilizan para dar solución a una posible problemática. Y a través del tiempo y de la práctica, pues obviamente se va perfeccionando y se genera un aprendizaje significativo, es decir, duradero para toda la vida. Eso es una competencia. Y recuerden que las competencias en el plan 2011 manejaban las competencias para la vida, que son genéricas para todo el trayecto formativo, y las competencias para las competencias específicas, que son aquellas que se desarrollan en cada una de las asignaturas. Ahora bien, la parte de los estándares curriculares van a ser descriptores del logro, es decir, van a definir lo que el alumno debe demostrar al concluir un periodo escolar. Y acuérdense que vamos a tener 4 grandes periodos: al terminar preescolar, al terminar tercero de primaria, al terminar sexto de primaria y al terminar la secundaria. Es decir, estos estándares lo que van a definir son lo que los alumnos aprendieron a lo largo de estos grandes periodos y son comparativos a nivel internacional. De ahí, pues, la palabra estándar, porque es un comparativo como tal con otros modelos educativos o con otros países en desarrollo o desarrollados. Ahora, los aprendizajes esperados van a ser indicadores del logro, es decir, qué lograron los estudiantes, pero acuérdense, van a ser concretados en un tiempo determinado. Entonces, estos aprendizajes esperados nos definen lo que se espera de cada alumno en un saber hacer, saber ser. Es decir, en cuanto a las competencias que el alumno desarrolla, ¿sale? Pero son en un tiempo determinado. Ahora, obviamente los aprendizajes esperados forman parte significativa o son parte fundamental de lo que es la planeación y la evaluación en el aula. ¿Sale? Ahora, vámonos con el aprendizaje, el principio pedagógico número 6, que son usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. En el plan 2011 nos manejaban ciertos materiales o nos daban recomendaciones acerca de materiales específicos para trabajar directamente en el aula.
¿no? Uno de ellos era el uso de la biblioteca escolar y la biblioteca de aula. En secundaria casi no se veía o no era tan viable la parte de las bibliotecas de aula, nada más teníamos la biblioteca escolar, pero en primaria, por ejemplo, sí se manejaban las bibliotecas de aula y donde tenían acomodados sus libros y los alumnos podían acceder directamente a esos libros, ¿no? Ahora, también nos recomendaban bueno, este uso de materiales educativos obviamente tiene una finalidad, todos los recursos que sean necesarios para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Pueda lograr esos aprendizajes esperados. Entonces, se favorecía el uso de materiales audiovisuales, de multimedia, internet, diferentes materiales que se instalaron en las propias escuelas, ¿no? Las enciclomedias, por ejemplo, pero que se vieron, vuelvo a repetir, más en primaria y no en secundaria. En cuanto a los materiales y recursos educativos informáticos, pues se nos daban las ODAs o se nos sugerían las ODAs, que eran un conjunto de materiales digitales ya directamente guardados o específicamente en conjunto ya para que el estudiante las buscara. O sea, eran como enciclopedias digitales, no ya no físicas, sino eran más digitales. El Explora primaria y el Explora secundaria, que igual ya eran como enciclopedias ya con el contenido establecido, pero realmente no era una navegación en Internet como tal, ¿sale? Porque existían todavía en ese tiempo, pues no muchos controles parentales en cuanto al uso del Internet, ¿no? Como ahora lo tenemos. Ahora vamos con uno de los principios pedagógicos que van a seguir vigentes hasta la actualidad. ¿Sale? Es decir, desde el 2011 que se maneja este principio pedagógico hasta el 2022, que es el nuevo plan y programas de la nueva escuela mexicana, vamos a seguir vigentes este aprendizaje, este principio pedagógico. Es decir, sigue la operatividad de este principio pedagógico, que es el número 7, el evaluar para aprender. ¿Sale? Vamos a ver la evaluación como un proceso que me permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación. Esta es la palabra clave, la palabra retroalimentación. ¿Por qué es clave? Porque todo proceso de evaluación me va a llevar a una retroalimentación para que el estudiante mejore en todo su proceso, no meramente una calificación. O sea, el error que es donde se ve mucho en la parte de la evaluación es cuando el docente ve la evaluación meramente como un sinónimo de calificación de número, ¿no? Y ese es parte de todo, sí es parte del proceso, pero no es el único proceso que va a tener el estudiante cuando está aprendiendo, ¿no? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vuelvo a repetir, la evaluación va a ser un proceso que va a permitir evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación. Ahora, esta evaluación me va a poder llevar o me va a permitir llevar a la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que, vuelvo a repetir, los estudiantes mejoren en su desempeño en el aula y en la escuela. Entonces, la evaluación me va a permitir obtener evidencias y brindar la retroalimentación. Recuerden que esto es un deber ser, ¿sale? Es el deber ser. Esto es lo que se espera de la educación en México, que existe este proceso de retroalimentación. Sabemos que a veces por el tiempo pues es un poco difícil o casi imposible retroalimentar a cada uno de los estudiantes, pero de poco en poco la parte de la retroalimentación pues se hace un proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver aquí vamos a aprender en esta sesión en cuanto a la evaluación, a los tipos, a los momentos de la evaluación, ¿sale? Que esto es muy importante, ¿por qué? Porque en las preguntas de nuestros instrumentos que nos van a hacer, muchas preguntas van relacionadas a identificar el tipo de evaluación más idónea o más adecuada para lo que se está solicitando, la problemática que se está solicitando, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un estudiante de Oaxaca a un ámbito rural, de un ámbito rural a un ámbito citadino o de ciudad y llega a mitad de ciclo escolar, ¿no? Entonces, están evaluando y ahí y preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuál es
el momento de la evaluación más adecuada para usar para identificar los aprendizajes previos de este estudiante, ¿no? Ah, bueno, la evaluación diagnóstica. Pero ahorita vamos a ir viéndolo poco a poco. Fíjense. La evaluación la vamos a ver como algo formativo, no como algo punitivo, ¿sale? Es decir, no me lleva a un número nada más, sino que va a ser orientadora y motivadora para que el estudiante siga y continúe aprendiendo. En este caso, se hacen hay diferentes instrumentos que me va a permitir poder verificar ese avance del estudiante, ¿no? Tenemos instrumentos como la parte de la rúbrica, tenemos un portafolio de evidencias, una lista de cotejo, ¿sale? Un portafolio, diferentes mapas o esquemas o diferentes tareas o trabajos específicos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos con los tipos. Cuando hablamos de tipos de evaluación, se refiere a la evaluación formativa, a la coevaluación y a la autoevaluación. Va en función de quiénes son las personas que participan en estos tipos de evaluación. Cuando hablamos de una autoevaluación, hablamos de cómo el estudiante va a reconocer su propio proceso de aprendizaje, qué es lo que le hace falta y qué es lo que puede mejorar para poder aprender. Entonces, la autoevaluación vamos a verla meramente como algo unilateral. Solamente la persona la puede realizar. Una persona la realiza conforme a cómo reconoce su propio proceso. Cuando hablamos de la coevaluación, hablamos de una evaluación colaborativa, es decir, como el otro, pero el otro me refiero a un igual, no el maestro, no alguien que tenga mayor conocimiento, sino como el otro, hablando de un igual, como otro estudiante me reconoce, cómo me reconoce en cuanto a mi proceso, si me hizo falta algo, si me tengo áreas que mejorar o si simplemente hay algún comentario u opinión acerca de mi desempeño. Esa es la coevaluación, cómo el otro en igualdad reconoce el proceso. Y la heteroevaluación habla ahora sí de cómo una persona con mayor conocimiento o directamente el maestro evalúa al estudiante. ¿Sale? Entonces ahí hablamos, vuelvo a repetir, de los tipos, que es la heteroevaluación, la coevaluación y la parte de la autoevaluación. Entonces, fíjense, ahora vamos a hablar ya hablamos en cuanto a los tipos, ahora vamos a hablar en cuanto a los momentos. Los momentos de la evaluación van a ser tres específicamente: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Cuando hablamos de una evaluación diagnóstica es verificar qué aprendizajes previos tiene mi estudiante. Esos aprendizajes previos me va a permitir saber cuáles son los conocimientos que ya trae mi estudiante y cuáles son los que le hacen falta consolidar. A partir de ahí, yo puedo empezar a trabajar, por ejemplo, en mi planeación, bueno, qué es lo que hace falta desarrollar en el estudiante. Es decir, es previo imaginemos que estamos en secundaria en la asignatura de español y vamos a iniciar con el tema del cuento. Entonces, antes de iniciar ya directamente, hacemos una evaluación diagnóstica. Es decir, a través, por ejemplo, de una lluvia de ideas, podemos preguntar, bueno, ¿qué saben acerca de su cuento? De que lo que es un cuento. Ah, no, maestro, es una historia. Ah, ok, participan muchos personajes. Hay un malo, hay un bueno, siempre se pelean. O sea, empieza a retomar qué es lo que los estudiantes saben en esa evaluación diagnóstica y a partir de ahí empezamos a concretar el aprendizaje, ¿no? Empezamos a desarrollar nuestro contenido ya directamente con lo que se sabe. Esto va muy relacionado con las teorías del aprendizaje. Por ejemplo, la teoría, en algún momento se los manejé, la teoría de Vygotsky, ¿no? Donde Vygotsky nos dice que el estudiante tiene un proceso de andamiaje para poder mejorar ese aprendizaje, pero esa teoría sociocultural de Vygotsky nos dice que el aprendizaje no es aislado. ¿Por qué no es aislado? Porque, bueno, trae conocimientos previos, trae ideas previas que a través de la orientación de una persona más preparada, bueno, se va a hacer ese andamiaje para crear
un aprendizaje ya real y duradero, ¿no? Entonces, bueno, esa es la evaluación diagnóstica. Cuando hablamos de la evaluación formativa, es durante el proceso del desarrollo de ese aprendizaje esperado, nosotros tenemos a lo mejor diferentes actividades, diferentes momentos dentro de nuestra planeación que vamos a ir verificando cómo se va desempeñando un estudiante y cómo si se trabó, por ejemplo, y cómo vamos a solucionar ese agujero de conocimiento, ¿no? Por así decirlo. O sea, cómo se atoró mi estudiante y cómo lo voy a sacar de ese agujero, ¿no? A través de la evaluación formativa, porque es constante. La evaluación formativa va a ser constante. Y vamos a llegar a un punto de la evaluación sumativa, donde ya directamente pues vamos a arrojar un número de acuerdo al desempeño. Ahora, cuando hablamos de técnicas e instrumentos de evaluación, pues hay diferentes técnicas y obviamente cada técnica tiene sus propios instrumentos que nos van a permitir evaluar, ¿no? Cuando hablamos de la técnica de la observación, nos vamos a guiar a través de instrumentos, es decir, el instrumento ya es lo fáctico, lo real, lo que puedo yo tener para ir haciendo mi evaluación. Recuerden que la evaluación se tiene que hacer a través de instrumentos para dar una dar una realidad fidedigna y no algo subjetivo. Debe de ser objetivo y no subjetivo. ¿A qué se refiere el objetivo? Debe de ser real a través de un instrumento. Cuando hablamos de subjetividad, pues hablamos de que la persona que está evaluando intervienen los sentimientos y las emociones para realizar esta evaluación. Entonces, cuando hablamos de la técnica de la observación, nosotros podemos tener diferentes instrumentos, una escala de actitudes, una guía de observación, un registro de conductas grupales, un registro anecdótico, un diario de clase, un diario de trabajo. ¿Cuáles son los más comunes y que incluso se están recomendando ahorita por todo lo que se está viviendo en las escuelas en cuanto a violencia? Se habla de que el docente debe tener un diario de clase, un diario de trabajo, es decir, un espacio, una libreta donde el maestro vaya notando qué es lo que está pasando durante su clase, quién tuvo una actitud disruptiva o una actitud violenta, cómo se da solución, cómo se atiende, porque eso es lo que nos puede llegar a salvar, ¿no? Es un instrumento que nos puede llegar a amparar sobre lo que se está trabajando durante la clase. Ahora, cuanto a la técnica del interrogatorio, pues hablamos de cuestionarios abiertos, cerrados, entrevistas abiertas, cerradas, mixtas, test sociométricos, ¿sale? Vamos más enfocados en cuanto a los cuestionarios y las entrevistas. En cuanto a los test sociométricos, pues a veces nos pide, o psicométricos, pues nos pide tener mayor conocimiento, sobre todo a la hora de interpretación porque estos test se interpretan, se deben de interpretar en cuanto a sus resultados. Entonces, no se recomienda tanto un test psicométrico o sociométrico, pero sí un cuestionario directo o una entrevista directa. Ahora, en cuanto al análisis de tareas, ¿con qué instrumento podemos utilizar para poder observar el desempeño? Pues un cuaderno del alumno, un organizador gráfico, una pregunta sobre los procedimientos directamente. Pruebas, en esta parte de la reforma 2011 y hasta la actualidad, los exámenes no son vistos como algo negativo. No vamos a satanizar un examen, simplemente que habían prácticas docentes en donde los maestros otorgaban, por ejemplo, el 80% de evaluación a un examen. Eso sí ya no tenía como el sustento pedagógico para determinar que un solo instrumento podía evaluar toda la calificación, ¿no? O sea, podía determinar toda la calificación. ¿Por qué? Porque hay un proceso detrás de un número, hay un proceso. Entonces debemos reconocer que el estudiante tiene un proceso y que en ese proceso pues tiene altas y bajas, ¿no? Entonces, en cuanto a las pruebas, pues tenemos pruebas orales, escritas, que son los famosos exámenes, los individuales, las pruebas colectivas, objetivas, de ensayo, respuesta libre. La más común en cuanto a la técnica de la prueba y el instrumento correspondiente, pues es el examen escrito. Ahora, en cuanto al análisis del desempeño, esta es una técnica, su instrumento pues es el portafolio, la rúbrica o matriz de valoración y la lista de cotejo. Estas son las más comunes, ¿no? La utilizamos generalmente una rúbrica o una lista de cotejo. Solamente que, por ejemplo, la rúbrica
es más amplia en cuanto a los criterios que va a evaluar del desempeño y una lista de cotejo no tanto, porque una lista de cotejo es solamente si cumplió o no con algo determinado, pero la rúbrica evalúa como tal el proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de, derecha, podemos observar un ejemplo de una rúbrica, donde las rúbricas tienen la característica de tener niveles de desempeño, es decir, de menos a más. Es igual, se refiere a una parte de una taxonomía. ¿Para qué? Para que el estudiante podamos ver en qué apartado se encuentra y cuál es su desempeño adecuado. Entonces, por ejemplo, esta rúbrica, la parte Nobel es que carece de ciertos elementos en cuanto a un trabajo específico. Y en la parte del aprendiz, bueno, tiene más elementos, avanzado tiene más elementos y experto ya domina perfectamente lo que se esté haciendo. Entonces, una rúbrica, por ejemplo, la podemos encontrar para prácticamente todo. O sea, una rúbrica de elaboración de un cuento, una rúbrica de exposición, una rúbrica de algo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una rúbrica pues es más adecuada en cuanto a esto. Instrumentos de evaluación. Entonces vamos a ver ya de manera más específica cuáles son estos instrumentos para poder aprender de ellos. Entonces, una rúbrica va a ser un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos. Es lo que les decía. O sea, en el ejemplo anterior, este grado de conocimiento va desde lo más sencillo hasta lo más complejo de los conocimientos, actitudes y valores en una escala determinada. ¿Qué evalúa una rúbrica? Una competencia prácticamente. Entonces recuerden, las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se movilizan para poder dar solución a un problema determinado. Entonces una rúbrica evalúa una competencia, ¿no? El desarrollo de una competencia. Ahora, el diseño de una rúbrica siempre se debe de considerar una escala de valor descriptivo numérico o alfabético relacionado con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla con el que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y el horizontal los rangos de valoración. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos, actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso. Es lo que les decía, o sea, una lista de cotejo solamente me va a determinar si logró o si tiene algo o no lo tiene, pero no me evalúa todo el proceso, como por ejemplo una rúbrica, donde la rúbrica, pues obviamente va a ubicar en qué parte de todo ese proceso se encuentra el estudiante y qué me permite mejorar, o sea, qué puedo mejorar yo en ese proceso. Pero la lista de cotejo no, o sea, solamente es una lista de cotejo, por ejemplo, de uniforme, tiene la sudadera del pants, tiene el pants completo, tiene los tenis blancos, tiene calcetines deportivos, tiene su agua o botella de agua. O sea, sí lo tiene, no lo tiene, sí lo tiene, no lo tiene. Solamente me permite determinar qué tiene y qué no tiene. El registro anecdótico va a ser un informe que se describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Es como les comentaba, o sea, este instrumento ahorita ya se vuelve más pertinente y relevante cuando de comprobar una situación problemática o violenta en el salón de clases se trate, ¿no? O sea, un registro anecdótico me permite estar escribiendo cuando sucede algo específicamente y sobre todo cómo se dio solución a eso, ¿no? O sea, Juanito y Perenganito se empiezan a pelear en el salón a tal hora, en tal momento, llamo a orientación, hacemos acuerdos y se dan las consecuencias formativas dependiendo de este suceso, ¿no? Ah, bueno, pero si el padre de familia llega y dice, no, es que mis hijos se pelearon, bueno, mi hijo se peleó, pero usted no, maestro, no hice nada. Sí, sí, señor, aquí está mi registro anecdótico donde a tal hora, a tal momento sucedió esto y me va a permitir, y hice los acuerdos en presencia de la maestra tal o del maestro tal o el orientador, la directora, etcétera.
¿no? Y entonces es un instrumento útil, no nada más como parte de la evaluación, sino también para poder observarlo o determinarlo como un instrumento de amparo, una prueba como tal de que se hizo y se trabajó algo específicamente. El portafolio pues obviamente es muy distinto a lo que es un registro anecdótico, porque un registro anecdótico, bueno, tú el docente o la persona que lo implemente va escribiendo, va escribiendo los sucesos, ¿no? En cuanto a la temporalidad, el qué sucedió, el cómo sucedió, quiénes participan, en dónde sucedió y cómo se resolvió. La parte del portafolio no, porque es un concentrado solamente de evidencias de un proceso determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, del proyecto del cuento, mi portafolio me va a permitir saber cómo los estudiantes, en cuanto a una evaluación diagnóstica, imaginaron cómo se estructuraba un cuento, entonces lo escribían. En cuanto a su evaluación formativa, ya una vez explicado el maestro, empezaron a elegir sus personajes, ¿no? Y en cuanto a la evaluación sumativa, ya a través de una rúbrica y a través de este portafolio, bueno, ya tienen un producto final, un producto determinado, que es la creación de un cuento. Entonces, el portafolio solamente me va a permitir conjuntar o concentrar evidencias determinadas de algo, ¿no? Y estas evidencias son valiosas para el desempeño del alumno. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de unos alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque, un ciclo escolar. Fíjense, un portafolio se debe de considerar en las siguientes fases. Fase uno, recolección de evidencias. Fase 2, selección de evidencias. Fase 3, análisis de evidencias. Y 4, integración del portafolio. Es decir, un portafolio de evidencias no va a conjuntar o no va a concentrar cualquier actividad del estudiante, sino de todas las que se conjuntan, debemos de seleccionar las más significativas, las que representen un aprendizaje logrado. De ahí se hace un análisis, una retroalimentación de esas actividades y se integra el portafolio de evidencias. O sea, no es meramente agarrar y juntar todos los documentos que encuentro de mis estudiantes y ya que está mi portafolio, no, lleva un proceso, ¿sale? Un diario de clases, bueno, es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante la secuencia de un aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias y relacionadas con las actividades realizadas. Una guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Entonces, una guía de observación me va a permitir centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación. Van a promover la objetividad al observar diferentes aspectos. Va a observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo y va a incluir indicadores que permitan detectar los avances e interferencias del aprendizaje. Los organizadores gráficos. Acuérdense que los organizadores gráficos también son un instrumento para poder evaluar. Es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. A lo mejor del proyecto del cuento, su producto final es al hacer, en lugar de un cuento, hacer un organizador gráfico en donde presenten todos los elementos de manera visual, todos los elementos del cuento. Entonces, aquí me permite identificar si el estudiante ya tiene logrado identificar todas las partes o los elementos que conforman un cuento. ¿Sale? Es decir, los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, es decir, en la evaluación diagnóstica, en la evaluación formativa o en la evaluación sumativa, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y relaciones existentes. Los organizadores gráficos más usados, pues ya saben, son los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol, etcétera. En cuanto a la escala de actitudes, es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa, neutral ante otras personas, objetos o situaciones. El alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo.
Para elaborar la escala de actitudes se debe determinar la actitud a evaluar y definirla, elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida, utilizar criterios en la escala tipo Likert. Actualmente, totalmente de acuerdo a esta escala. Entonces, bueno, es otra manera, otro instrumento que nos permite evaluar. Aquí vemos el ejemplo de una lista de cotejo de aprendizajes, ¿no? ¿Puede expresar sus opiniones con seguridad y claridad? Sí o no. O sea, la lista de cotejo no me da mayor amplitud en cuanto a las respuestas, es solamente el sí o el no. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Construye oraciones y párrafos completos con coherencia? Sí o no. ¿Sigue todas las instrucciones impartidas por el docente en clase? ¿Puede narrar y comprender un cuento claramente? Al realizar una lámina, ¿puede interpretar la idea central en la misma, describiéndola? ¿Comprende las narraciones literarias llevadas a cabo por el docente? Sí o no, ¿sale? No evalúa todo el proceso, solamente ciertos elementos, si se tienen o no. Ahora, vamos ya terminamos, fíjense, todo lo que implica el principio pedagógico número 7, que es la parte de la evaluación para aprender. En el caso del principio número 8, esta reforma 2011, la RIEP visualiza la inclusión como algo inherente de la práctica educativa, es decir, la inclusión para atender a la diversidad. En este principio nos dice que es importante que se reconozca la diversidad que existe en nuestro país, una diversidad cultural, pluricultural, multicultural y una diversidad en cuanto a pueblos indígenas, una diversidad sexual, una diversidad en todos los ámbitos. Pero esta diversidad se debe de reconocer y se debe de respetar. Eso es lo que nos habla el principio de inclusión, la pertinencia y la inclusión. Y es lo que hablábamos en las sesiones anteriores acerca de las discapacidades, ¿no? Acuérdense que una discapacidad es una carencia que motivado con la interacción del ambiente, pues va a perjudicar en cuanto a al desarrollo de esa persona. Entonces, esta discapacidad, tenemos diferentes discapacidades, la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual. La discapacidad motriz va a ser una alteración del aparato motor que dificulta o imposibilita el desarrollo de capacidad que permita participar en actividades propias de la vida cotidiana. Una discapacidad auditiva es la pérdida de la audición que se refiere a la pérdida de la capacidad de oír, ya sea total o parcial. La discapacidad visual, personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados. Ahora vamos a ver la parte del enfoque intercultural, pero hasta aquí me voy a quedar porque ya es muchísima información la que estamos trabajando en cuanto a los principios pedagógicos. Entonces aquí me voy a quedar en el enfoque de interculturalidad, y en la siguiente sesión vamos a trabajar, perdón, esta parte. Me quedo con esto nada más, les mando los dos videos que son los que vamos a trabajar durante esta sesión para que no sea muchísima información. Disfruten su puente y nos estamos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias. Tengan excelente día.